Muy buenas noches a todos mis hermanos. Que el Eterno les bendiga y les guarde en esta hermosa noche que Dios nos concede, donde podemos hablar otro poco más de lo que es la historia. Hemos ido viendo distintas etapas, personajes, procesos y eventos que se han ido dando durante la historia. Y cada eh, personaje y cada evento es sin duda crucial para poder entender lo que es la línea de la historia. Eso es fundamental, porque de esta forma nos va a ayudar a tener un panorama completo de todo lo que ha sucedido y de lo que ha venido a dar un resultado en el siglo XXI que ha sido algo muy paupérrimo, ha sido terrible. Por esta razón, es necesario que nos podamos ingresar a las clases y poder aprender más, ¿ya? Hemos visto cómo iban pasando los personajes, distintos tipos que intervinieron de cierta forma en lo que en el judaísmo. Uno de ellos vimos a Marción, ¿verdad? Que intervino en ciertas interpretaciones y focalización de cómo lee la escritura, y eso ha afectado hasta el siglo XXI. Y así sucesivamente, como lo hemos ido viendo en las clases. También vimos por ahí a Rabí Akiva, ¿cierto? Que Rabí Akiva hizo unas tremendas revoluciones con el fin de al pueblo de Israel darle una especie de nacionalización y que ellos tengan una soberanía sobre Judea y sobre lo que era el pueblo de Israel. Y estar, ¿cierto?, no anexado o unido, concatenado a una nación o bajo la soberanía de lo que era el imperio romano. Por esta razón, también vimos cómo él influenció en las guerras. Eh, y así, sucesivamente, vamos hoy a ver lo que nos convoca en esta clase número 13, San Agustino, que también fue un personaje influyente dentro de la historia y que hasta el día de hoy hemos heredado en nuestra mentalidad y en nuestras creencias, ¿ya? Y ahora comenzamos de lleno lo que es la historia del cristianismo. Vimos cómo fue pasando el judaísmo, ¿cierto? Se mezcló con los griegos, después con los romanos, ¿verdad? Hubieron guerras, revoluciones y fue avanzando todo este tema. Y, y se empezó a tornar de los cristianos, o más bien gentiles, que compartían con los judíos. Eran amigos, ¿verdad? Estaban en la sinagoga. ¡Pum! Después se rompe esa unión, se van los judíos, son dispersados por la persecución de los romanos, ¡pam! ¿Cierto? Y de repente empieza a tomar otra identidad los gentiles, que era muy alejada lo que era el judaísmo del primer siglo, y tomando distintas líneas de creencias, mentalidades y además ideologías, que ese es un concepto bien relevante. La ideología que empezó a tomar el cristianismo era y es totalmente alejada de lo que era el judaísmo y el noajismo del primer siglo. Totalmente alejada. Si podemos comparar, es totalmente distinto, precisamente porque la historia va cambiando y va sufriendo eventualidades que van afectando totalmente en lo que es en la esencia de nuestras creencias. Y por eso es necesario que podamos hablar de estos temas y hablar de la historia, y así paso a paso vamos a ir avanzando. Y hoy hay un personaje muy relevante, como San Justino, que él intervino también en creencias e ideologías, perdón, que también hasta el día de hoy se nos ha heredado. Sigamos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en la Biblia, el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 32, levanta este profeta judío Simeón, levanta al niño Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, y dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, en otras palabras, que Jesús, ¿verdad? A quien este profeta levantó, profeta judío, dijo que este niño, ¿verdad? Yeshua de Nazaret, iba a ser luz para revelación a los gentiles y para gloria para el pueblo de Israel. O sea, ahí hay también un dato relevante que va conectado con lo que vamos a ver a continuación.
porque también mencionar que siempre en cada clase hemos tocado un verso bíblico para poder ir haciendo ciertas conexiones con la historia también. Y aquí hablamos de lleno lo que es San Agustino. Este personaje fue uno de los más grandes apologistas del cristianismo. ¿Qué apologista? Aquellos que defienden su fe y dan argumentos necesarios para validar su apología o su ideología. ¿Ya? Y este es uno de los más grandes, incluso considerado por los cristianos como como un mártir, porque dio su vida por sus creencias y por ese pequeño camino que él empezó a construir a través de sus enseñanzas. Él nació en una ciudad llamada Sigem. Esta era llamada por los romanos como Flavia Neápolis. Nació aproximadamente entre el 100 al 110 después de Cristo. Y su infancia él la vivió cuando se empezó a levantar el pueblo de Israel contra Trajano. Esa revolución también la estudiamos, que fue entre el 114 al 117 después de Cristo. Y empezó a crecer este joven, Justino, y ya en su juventud, él tuvo que ver de una forma directa esa rebelión que tuvo el gran general Bar Kokhba, ¿verdad? Que estaba también unido con lo que era Rabí Akiva, y vamos recordando las clases que hemos visto. Y es probable que antes o después del levantamiento judío se encontraba ya entre esta comunidad judeo-nazarena. O sea, que antes o después de este acontecimiento, de esta rebelión judía de Bar Kokhba, es posible que Justino se haya encontrado dentro de esta comunidad judeo-nazarena en Éfeso. Después de este fracasado movimiento judío, aproximadamente el 330 al 140 después de Cristo, Justino entra al movimiento judeo-nazareno cristiano. Él entra de lleno con la finalidad de poder estudiar lo que son las Sagradas Escrituras, lo que es la Torá, que en ese tiempo existía, y así sucesivamente, como son creencias, ideologías y pensamientos de la Torá. Algunos autores consideran el origen de este joven Justino, lo consideran un origen samaritano y otros colonos griegos, colonias griegas que se habían instalado en Judea. ¿Qué son las colonias? Las colonias son aquellas que podríamos decir distintas etnias o culturas que se van a vivir a otro lugar y que no pertenecen ahí, no es la ciudad de su origen. Y precisamente algunos autores dicen que Justino eh, era considerado también un colón griego, entre samaritano y colón griego. Y Justino viajó a la ciudad hacia la comunidad, perdón, judeo-nazarena, cristiana de Éfeso, que estaba dirigido por quién? Por Timoteo. Y seguimos avanzando. ¿Y allí qué estudió? Estudió los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Todos los evangelios y Apocalipsis. Y tuvo una relación directa aprendiendo más que nada de este judío Yohanan el Sheliach, o como se conoce, San Juan el Evangelista. Empieza a estudiar con él, ¿verdad? Los evangelios y el Apocalipsis. ¿Qué significa el Sheliach? Para que usted vaya aprendiendo ciertos conceptos hebreos. Significa el enviado. Pero hubo algo en este joven que empezó en cierta manera, a involucrarse en ciertas filosofías griegas y a admirarse por sobre todo del gran sabio judío Alejandrino Filón. Este Alejandrino Filón, para que usted sepa, era un hombre que mezcló lo que es la filosofía griega, era un gran pensador y filósofo, ¿verdad? Mezcló esta filosofía y la conectó con lo que es la Torá, ¿ya? Y también eh, realizó eventos también cruciales, que usted lo puede estudiar dentro de la historia. Concilió la filosofía helénica y el judeo cristiano primitivo. Posteriormente viajó a Roma.
Ya se involucró a Éfeso, lo vimos, y ahora se fue a Roma. Viajó a Roma porque él concilió la filosofía helénica y unió lo que era el judeo-cristianismo primitivo, lo conectó de una forma y empezó a propagar. Como sabemos que en el primer siglo el pensamiento y las sectas nazarena, como lo vimos en otras clases, y este movimiento que estaba tomando mucha fuerza, judeo-cristianismo, que creían precisamente en Yeshua de Nazaret, este varón empezó a propagar las ideas de redención, considerando que el apóstol Pablo y varios de estos personajes relevantes del Nuevo Testamento creían que Yeshua era el Mesías, ¿verdad? Y eran sin duda judíos, eran sin duda judíos, rabinos de Israel, que creían que Yeshua era el Mesías. Y comenzó a propagar todo esto, la liberación futura que iba a traer también el Mesías a la humanidad. Y fue públicamente a contradecir a Roma, a los paganos. Sabemos que los romanos tenían, ¿verdad?, filosofía, tenían creencias helénicas, ¿verdad?, lo cual involucraban que ellos creían en muchos dioses. Y este personaje, Justino, realizó tres obras importantes. Las dos primeras tienen que ver con la apología del cristianismo contra el paganismo y la defensa de la verdad del monoteísmo. O sea, aquí vemos realmente que Justino estaba muy involucrado, hermano querido, con lo que eran las creencias del cristianismo y del monoteísmo judeo-nazareno. Él estaba involucrado con la creencia del monoteísmo, totalmente. Pero, lo vamos a ir viendo en esta clase, cambió el foco de algunas cosas. Y la tercera obra importante, que usted la puede buscar en internet, tiene que ver con el diálogo con Trifón. El diálogo con Trifón. En esta obra, que también usted lo puede indagar un poco más, si tocáramos o consideráramos todas las variables históricas, no terminaríamos nunca. Este diálogo con Trifón es una apología que va en contra del judeo nazareno y en contra más bien de los judíos. ¿Y en qué consiste esta obra? En que el cristianismo es la nueva ley y las creencias del cristianismo es la nueva ley. Y además, que menciona un poco lo que es diálogo con Trifón, probar a través de las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Ya? Esto es relevante, entenderlo, aprenderlo. Y este mártir, Justino, es enfático en relación a que el cristianismo era como una nueva ley que iba a venir, como las nuevas creencias, como las nuevas mentalidades, y que había que dejar detrás, de cierta manera, las creencias del judeo nazareno, las creencias israelitas, y alejarse de la rica savia que menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué habla en dicha obra? Justino critica a los rabinos que se encontraban dentro de la ley judía y que no aceptaban la libertad a través de la fe sin los ritos judíos. En otras palabras, Justino criticaba a los rabinos que tenían la Torá, que tenían la ley judía, y que estos no aceptaban la libertad creyendo en Jesús y tirando, en cierta manera, lo que eran los ritos judíos. Eh, es aquí donde Justino empieza a insertar la piedra del ángulo para sostener sus creencias y su ideología. ¿Ya? Por esta razón surge la siguiente interrogante. Justino, ¿a quién estaba criticando? ¿Era a los judíos o eran los rabinos? ¿Eran los líderes rabinos o era el judaísmo como tal? ¿Eran unos pequeños grupos o en su totalidad el judaísmo? En un principio, critica lo que son los rabinos judíos
por su rigurosidad legal. Hemos visto también cómo ellos, el pueblo de Israel, ha sido muy meticuloso en estas cosas de la Torá en relación a legislar y así sucesivamente, y lo que hemos visto durante clases previas. Pero, ¿qué dice aquí? No se hace una crítica a los principios judíos. O sea, desde que comenzó esta apología de Justino, critica a los rabinos por ser rigurosos, pero no hace una crítica a los principios judíos, sino solamente a su rigurosidad. San Justino enseñó su doctrina en Roma libremente hasta la muerte del emperador romano Antonio Pío en el año 161 después de Cristo. Y allí comenzaron con las dificultades, con las autoridades paganas del imperio. ¿Por qué? Porque se estaban asustando con las creencias que estaba impartiendo y con la ideología que estaba comentando Justino, considerando que los helenismos eran muy celosos con sus creencias y los mataban a todos aquellos que no creyeran en los dioses que ellos tenían. Eso también lo vimos en la historia. Por eso que persiguieron también a los judíos, fue una de las razones. Pero ¿qué había logrado Justino? ¿Qué había logrado esta apología cristiana de origen griego? Había logrado algo muy relevante que hasta el día de hoy nosotros hemos heredado, que tiene que ver con la elaboración interpretativa y simbólica de la Torá, o la ley de Moisés. Nosotros vamos al Nuevo Testamento y dice ley de Moisés, o dice la ley, la ley. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, en realidad, cuando habla de ley, es Torá. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que las personas que tomaron, que también lo vimos en clase, los personajes que tomaron el Nuevo Testamento le dieron una interpretación griega y los griegos, los romanos pensaban que la Torá eran simples leyes, pero no entendían que la misma Torá viene a elevar las conciencias de los seres humanos y a elevar las almas de los seres humanos. Entonces, como ellos no tenían noción de esto, le pusieron ley. La ley de Moisés, la ley de acá, la ley es que la ley allá. Pero cuando usted estudie con nosotros lo que son los secretos del cielo, cuando usted estudie y se ingrese a este plan anual del estudio de las porciones de la Torá, se va a dar cuenta ahí que hay una inmensa riqueza de enseñanza y una inmensa riqueza de conocimiento. Allí hay montones y montones de tesoro que hay que explotar para poder sacar la sustancia, el oro, las perlas y de esta forma nosotros ser transformados con las porciones semanales. Pero ¿qué pasa? San Justino empieza a elaborar de una forma interpretativa y simbólica la Torá como una prefiguración de la vida de Yeshua. Vio en la evasión del pez que realizó el profeta judío Jonás como un anuncio de la resurrección de Yeshua de Nazaret. Y en el sacrificio de Abraham como la prefiguración del calvario del Mesías. O sea, él empezó a tomar los acontecimientos del Antiguo Testamento como una prefiguración de que en eso estaba involucrado el Mesías o era una especie de tipología, que es lo que se conoce en el mundo de la teología, la tipología. ¿Y qué hace la tipología? Que en cada rama o en cada verso bíblico, ahí está Yeshua, ahí está Yeshua, ahí está Yeshua. Y se empieza a focalizar de que ahí está Yeshua y se deja de lado mensajes relevantes de la Torá, mensajes relevantes del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahí es lo que empieza a formarse con el tiempo y a lo que hoy vemos en el siglo XXI como un cristocéntrico, pero dejando de lado la enseñanza de la Torá, focalizándose todo en Jesús y dejando de lado lo que tiene que ver, mi hermano querido, con la Torá. También mencionar que el mismo Jesús, nuestro mismo Jesús, no quiere decir lo que yo estoy mencionando, que yo no creo en Jesús, yo creo fielmente y a ciegas que Él es el Mesías, pero se le empezó a dar más prioridad a Jesús y dejando un poco la Torá.
Y volviendo a lo que dije, Jesús mismo enseñaba Torá. Incluso enseñaba Torá oral, que era la transmisión oral que hay de generación en generación en el pueblo de Israel. Y cuando le preguntaban, hermano querido, Jesús, maestro, ¿qué es lo que dice en Deuteronomio? ¿Cómo hay que amar al prójimo? Y empieza Jesús, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, oye Israel, el Señor uno solo es. Él está hablando de la Torá, está hablando del Antiguo Testamento. Y Jesús hablaba de ello y enseñaba de ello. Se va captando esto. Pero, ¿cuál es el resultado de todo esto? Por salirnos de la rica savia de Israel, hemos puesto todo nuestro énfasis en Jesús, en Yeshua, y hemos dejado las enseñanzas valiosas de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá te ayuda a conducirte en tu día a día. Te ayuda a conducir en tu vida espiritual, te ayuda a conducir en tu vida de pareja, te ayuda a conducir en la vida del trabajo, te ayuda a conducir en todas las áreas de tu vida, hasta en las partes íntimas y los temas sexuales, te ayuda la Torá. Entonces, aquí se le empieza a dar una prefiguración de lo que es Yeshua, y dejando de lado todas las caras que tiene el Antiguo Testamento y todas las caras que tiene la Torá. San Ignacio de Antioquía, también lo vimos, fue el primer hombre que empezó a escribir antes de su martirio en el año 117 después de Cristo. Él escribió una carta contra los judaizantes. Y San Justino fue el segundo personaje en la historia que crea este carácter ideológico de la sustancia del cristianismo. O sea, desde aquí se empieza a tomar la sustancia del cristianismo y lo demostró y evidenció en el diálogo con Trifón, revelando la diferencia de su grupo cristiano del resto del judaísmo. Los conceptos de dicha epístola del 106 después de Cristo y el 107 después de Cristo pueden ser considerados los primitivos elementos de diferenciación entre el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, dentro de este proceso histórico de diferenciación entre ambas religiones aparecen dos hechos. Empezó todo como una ideología. Ahora tomó un hecho relevante que va a determinar definitivamente cortes históricos. Y uno de ellos es la querella pascual y el segundo la teoría de Marción, que lo vamos a ver en futuras clases. Así que se prepárese porque este avión está despegando. Qué importante entender esto. Qué importante es aprender la historia. Nos da un foco adecuado y genuino de las escrituras y ahora, considerando la historia, es mejor y más grato para el lector estudiar el Nuevo Testamento, porque tenemos todas las piezas claves, ¿verdad? Todo esto de la querella pascual y de la teoría de la Marción, que lo vamos a ver en futuras clases, se desarrolla entre el año 155 después de Cristo y 200 después de Cristo aproximadamente. Y ahora yo quiero que usted tome su Biblia. ¿Cuánto tienen su Biblia por ahí? Es importante que leamos la Biblia, hermano querido. Es importante que podamos estudiarla. No solamente el Antiguo, ¿verdad? Sino también enfocarnos en el Nuevo Testamento y tener una visión global. Vamos a Romanos. Romanos, por favor, mi hermano. Romanos capítulo 10, verso 4. Y aquí voy a explicar algo de suma importancia. De suma importancia. Que es una ideología que se ha arraigado en nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ya? Y que hoy lo vamos a sacar de raíz, lo vamos a romper. Algo que mencionar mientras te busca la referencia, que recuerde que Justino creció con una influencia, sin duda, griega y judeocristiana. Y ahí
lo mezcló con la filosofía y ahí empezó a generarse estas ideologías totalmente ajenas a lo que era el judeocristianismo del primer siglo. Incluso hasta el día de hoy nosotros tenemos distintas ideologías de distintos pensadores, mártires, personajes que hemos heredado, incluso Martín Lutero y otros más, que hemos heredado hasta el día de hoy, pensamientos erráticos, fuera del contexto histórico y fuera del contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a Romanos. ¿Qué dice Romanos 10:4? Dice lo siguiente. Aquí hay que ser muy enfático. Vamos a leerlo. Porque el fin de la ley, podemos cambiarlo y poner Torah, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Lo leemos de nuevo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Usted lee y tome esa parte donde dice porque el fin. ¿Ya? Cuando usted lee el fin, usted lo da por entendido a simple vista que es fin, como que ya fin, no hay más. Eh, fin, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Hasta ahí queda. Es que la misma Biblia lo dice porque el fin de la ley es Cristo. Pero resulta que hemos leído este verso bíblico desde un foco errado. Porque el fin no tiene que ver con una conclusión de algo. ¿Ya? Por eso tenemos que leerlo bien, bajo el foco adecuado. No tiene que ver con la conclusión de algo o con la finalidad de algo, sino con el propósito. Cuando decimos la finalidad o el fin, esto también tiene que considerarse como propósito. Lo que pasa es que nosotros leemos así a ciencia, por encima, y no analizamos los versos bíblicos. Y ahí es donde existen errores doctrinales. En otras palabras, aquí dice, porque el propósito de la ley es Cristo, pero no le está dando una finalidad. Es el propósito. ¿Se va entendiendo esto? Pero no es una conclusión o una finalidad. Entonces, entendiendo esto no es el término o el fin de algo, porque la palabra fin puede tener dos interpretaciones, pero la que menciona Pablo es una sola y tiene que ver con el propósito. Con el propósito, no con el término de algo. Todo el pueblo judío sabe que la misma Torá nos lleva al Mesías. En cambio, ¿qué cree el cristianismo? Que Jesús le da fin a la ley. Y ahí donde está, donde queda terrible la historia. Lo que Pablo menciona en este verso es que el propósito, escuche bien esto, el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías para justicia a todo aquel que cree. ¿Ve que cambia? ¿Ve que cambia? La misma Torá nos va a llevar al Mesías, hermano querido, pero no quiere decir que Jesús viene a anular algo. Jesús estando en vida sabía que iban a haber personajes que iban a interpretar esto mal. ¿Y qué dijo? Yo no vengo a abolir la ley. Punto. Lo dejó claro, no se lo dijo con nadie, lo dejó muy evidenciado. La misma Torá, hermano querido, nos va a llevar al Mesías para justicia. Y va a ser el Mesías a nuestra vida para justicia para todo aquel que cree. Esto está hablando de un propósito. Que la Torá misma nos lleva hacia el Mesías. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla.
Y Pablo lo que dice en este verso es que la finalidad de la Torá es llevarnos al Mesías, porque la Torá misma tiene muchos propósitos y dentro de ellos llevarnos al Mesías. La Torá tiene muchas caras, muchas enseñanzas variadas, tiene un sinfín de conocimiento y de riquezas. Y uno de esos mensajes también es llevarnos al Mesías. Pero hay otros miles de mensajes que involucran varias áreas, de nuestras vidas. Entonces, aquí es algo relevante. Justino se, se dio a conocer y a enfatizar a Cristo en toda la Torá y el Antiguo Testamento, dando su foco solamente a Cristo, pero no entendiendo las enseñanzas ricas que entrega la Torá. Y aquí comienza a dar, y con todo lo que hizo Justino, a dar una enseñanza cristocéntrico y no teocéntrico, que incluso Jesús creía que solamente había un solo Dios, que es el Eterno, como le decimos nosotros también a Hashem, que es uno de los nombres de Dios. Jesús creía que solamente había un Dios. El apóstol Pablo y todos los judíos de ese tiempo y hasta el día de hoy saben que existe un solo Dios, que es el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que nos rodea. Y ahora vamos a pasar a finalizar esta clase. Y una de las cosas que debemos recalcar es lo siguiente. El fracaso del movimiento judío de Simón Bar Kokhba y de Rabí Akiva, que esto acelera la difusión de una salvación universal a nivel espiritual. Si mediante la acción militar el judaísmo no podrá conservar su independencia nacional, y su santuario, esa sección pequeña del judaísmo que hacia el año 150 desarrolla un poder autónomo como es el cristianismo, logró en el término de 4 siglos la conquista espiritual para el monoteísmo, lo que, lo que las constantes guerras judías no pudieron lograr. Hacia el año 163 después de Cristo, San Justino, uno de los mártires y principales fundadores del cristianismo, muere asesinado por las autoridades romanas por propagar la religión de Yeshua de Nazaret, por propagar su ideología mezclada con la filosofía y el cristianismo. Hasta el día de hoy, Justino, usted lo puede buscar en internet, es uno de los mártires cristianos, pero no judíos, cristianos, porque él le dio un foco diferente a lo que son las sagradas escrituras. Recuerde, la Torá tiene distintas caras. Una de ellas es revelarnos al Mesías, a Jesús. Pero también una de las diversas y miles de caras que tiene la Torá es elevar nuestra conciencia, elevar nuestra alma, elevar nuestra mente, elevar cada área de nuestras vidas. ¿Ya? Así que eso sería la clase de hoy.